paz para todos aquellos que nos acompañan una vez más en esta serie de estudios bíblicos basadas en el libro de Santiago. Vamos a presentarle nuestro tema de hoy, cuando alguno es tentado. Hemos avanzado en nuestro recorrido ya hasta el versículo 13 y ahí vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. Les voy a presentar el pasaje que vamos a discutir en la noche de hoy. Ahí lo tienen en pantalla, Santiago capítulo 1, los versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza o cambios, ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense, alguien dijo una vez, errar es de humanos. Culpar a Dios por ello es más humano todavía. Usted ha oído esa frase, ¿verdad? Que dice, no, errar es de humanos. Bueno, pues alguien le quiso añadir esa última coletilla. Errar es de humanos. Echar la culpa a Dios por ello es más humano todavía. ¿Saben, hermanos, que a partir de influencias que se produjeron en la naturaleza humana, fue esa indisposición a admitir culpabilidad? O sea, a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Esa fue una de las consecuencias de la caída en el ser humano. O sea, como que la culpa es de otro siempre, la culpa es de alguien más. Y yo creo que desde niño, desde pequeños, estamos practicando esto. O sea, de alguna manera mi responsabilidad es atenuada por las circunstancias o por otras personas. Así que la manera más fácil de tratar con nuestro pecado es echarle la culpa a otro, ¿cierto? O a otros. La culpa es de la circunstancia, pastor. La culpa es de lo que me rodea, de lo que nos rodea. Ahora, hermanos, debo decirte en esta noche que esa actitud no es nueva, es viejísima. Demasiado vieja, diría yo. La vemos en Adán y Eva, en el huerto del Edén. Fíjense, aquí les voy a presentar en la próxima diapositiva una pregunta que Dios le hace al hombre. Allí en el libro de Génesis, Dios le hace la siguiente pregunta a Adán. Génesis 3, 11 y 12 dice, Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, Adán admitió aquí haber comido, pero resulta que él culpa a Dios y a Eva de lo sucedido. O sea, se vio a sí mismo como un agente pasivo en medio de este asunto. Es como si él estuviera diciendo, nada de esto, Dios, hubiese ocurrido si no me hubieses dado a esta mujer. O sea, nada de esto hubiera pasado si no se te hubiese ocurrido a ti, Dios, darme esa mujer. ¿Era Dios el culpable? Es como si Adán dijese, me diste esa mujer. Y acerca de Eva, él dice, y ella me dio, ella misma me dio del árbol. O sea, es enfática la expresión en el hebreo, ¿eh? Cuando Adán usa esta frase, ella, la mujer que me diste, me dio y yo comí.
Ahora, luego vemos cómo Eva le pasa la papa caliente a Adán, perdón, a la serpiente. En el versículo 13, entonces dice la mujer lo siguiente, voy a cambiar la diapositiva para que lo vean. Fíjense cómo Eva le pasa la papa caliente a la serpiente ahora. Dice 3:13 de Génesis, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fue la serpiente, la serpiente. Ella es la que tiene la culpa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Claro, aunque el tentador, debo decir que el tentador proveyó la ocasión y las circunstancias para que ellos cayeran, es verdad. Ahora, no es menos cierto, hermanos, que ellos eran responsables de su pecado. O sea, la acción de pecar la llevaron a cabo ellos. ¿Y por qué Adán hizo lo que hizo? ¿Acaso fue que Eva llevó una pistola 45 y se la puso en la sien, en la cabeza y le dijo, tenga, coma? No, hermano, no fue a punta de pistola que Eva hizo que Adán comiera. Él lo hizo voluntariamente y él sabía lo que estaba haciendo, ¿o no? Por supuesto que sí. Miren, si Adán y Eva hubieran sido inocentes, o sea, si toda la culpa hubiese caído sobre la serpiente, entonces Dios no tendría razón de castigar al hombre. Porque, ¿por qué Dios castigó al hombre si toda la culpa era de la serpiente y eso los eximía a ellos de culpa o de responsabilidad? No, hermanos, Adán y Eva fueron responsables. Y precisamente en el estudio de hoy, Santiago nos dará una explicación de por qué nosotros también hacemos lo que hacemos. Dice Santiago, y aquí paso a esta parte del texto, cada uno es tentado cuando, y todo esto lo vamos a explicar en esta noche, cuando de su propia concupiscencia es atraído, es cuando esa pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, entonces engendra la muerte. Hermanos míos, no os engañéis. O sea, no es solamente Adán que pecó de esa manera, mis amados hermanos. Nosotros también pecamos de esa forma. Lo vamos a demostrar en el estudio de hoy. En el texto vamos a ver tres cosas. Le voy a presentar aquí en pantalla mi bosquejo de hoy. En el pasaje de hoy tenemos, primero, una prohibición. Segundo, una explicación. Y tercero, una aclaración. Una prohibición, una explicación que Santiago nos va a dar y luego una aclaración. Así que lo primero que quiero mostrarles es que el texto de hoy nos da una prohibición. Ahora, hermanos, es una prohibición contundente con palabras absolutas. ¿Qué dice? Vamos allá. Dice el texto, primero la prohibición. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hermanos, quiero que se ubiquen en lo siguiente, ¿verdad? Recreando un poquito el contexto de lo que estudiamos en el pasado. Santiago pasa ahora de hablar de las pruebas en general a hablar de la tentación, o sea, al mal de manera específica. Se ve claramente, y es bueno que lo noten, por la expresión ser tentado por el mal, que aparece en el texto, que Santiago da un pequeño giro. Repito, él pasa a hablar de las pruebas en general, que vimos la semana pasada, a hablar de la tentación al mal de manera específica o particular. Porque en la sección anterior nosotros veíamos que Santiago unió el término tentación con la expresión griega de ser aprobado o pasar la prueba, recuerden. Y aquellos que no estuvieron en el estudio pasado pueden ver el video. Claro que sí. El propósito es muy diferente aquí en el que Santiago nos va a sumergir en esta noche. O sea, Dios nos prueba, ya lo vimos, pero no nos tienta al mal. Y es bueno que establezcamos una diferencia entre una cosa y la otra. O sea, Santiago no confunde la idea del término cuando la utiliza, ni tampoco quiere que sus lectores lo hagan.
Y por esa razón, esta prohibición está en una forma muy clara. Nadie debe decir jamás cuando es tentado que lo es de parte de Dios. Eso es enfático. Ya Santiago dijo la semana pasada, bienaventurado el varón que soporta la prueba. La prueba. Pero aquí hoy nos habla de la tentación. La Biblia de las Américas comienza el texto muy interesante, como lo hace el texto griego, porque lo que hace la versión de las Américas es que pone el énfasis en que nadie, esa es la idea, nadie debe hacer eso. Que con que él nos tentó, él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, jamás debemos concebir nunca la menor sugerencia de que es Dios quien nos está llevando a hacer lo malo. Fíjense que Adán fracasó en su intento de echarle la culpa a Dios. Fracasó. Como ha fracasado todo aquel que hay personas, incluso quizás creyentes en su mente, y vamos a ver que estos destinatarios a quienes Santiago les escribe, llegaron a pensar en algún momento sobre ese error de atribuirle a Dios algún tipo de culpa o de responsabilidad, lo cual es una presunción por sí, un atrevimiento. Es aparentemente, claro, algunas de estas personas, de estos lectores, estaban razonando de esa manera, es la idea. Y es por eso que Santiago viene, que nadie diga cuando es tentado que tal cosa viene de Dios. Es más, ni siquiera se le ocurra semejante cosa. Ahora, para probar su tesis, Santiago nos da dos argumentos. Véanlo ahí en pantalla, se lo voy a presentar. Primer argumento que nos da Santiago para probar su tesis, muy sencillo. La primera es que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y esto qué significa, Pastor Félix Monegro? Bueno, eso significa que en el corazón de Dios el pecado nunca encuentra un eco, nunca. Eso significa, mis hermanos, que Dios no se alía al pecado, nunca. Dios aborrece el pecado. O sea, no es tentable. Dios no es tentable, por usar algún término. O sea, Dios es incapaz de ser tentado. No es susceptible al mal. Es imposible que Dios sea tentado. O sea, en el corazón de Dios, mis hermanos, no hay nada que tenga la más mínima inclinación hacia el pecado. Y dado que no puede ser tentado a pecar, la conclusión a la que llega Santiago es que si Dios no puede ser tentado por el mal, Él no va a tentar a nadie. No es lógico, hermano, ese razonamiento. O sea, piensen esto. Si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿Él se atreverá a tentar a alguien? Imposible. Es una imposibilidad moral para Dios, en otras palabras. O sea, Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago. Pero un momento, Pastor Monegro, ¿y Jesucristo acaso no fue tentado? Quizás muchos de ustedes tengan en su mente esa pregunta, pero ven acá, ¿Cristo es Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios hecho hombre? Sí. Ok. Cristo es Dios, pero ¿Jesucristo fue tentado? Entonces, ¿cómo podemos congeniar el hecho de que Cristo, siendo Dios, haya sido tentado cuando el mismo Santiago nos está diciendo en este estudio que Dios no puede ser tentado? Esa pregunta es buena y es inteligente y es importante, pero tiene una respuesta bien sencilla. El caso de Cristo es que Él fue tentado en su humanidad, no en su deidad. Ahora usted me preguntará, pero ¿por qué fue necesario que Jesucristo fuera tentado? Muy sencillo. Para demostrar que en lo que no pudo el primer Adán tener victoria, el segundo Adán como hombre tuvo victoria. Y el primero no tuvo victoria estando en el paraíso. El segundo la tuvo estando en el desierto. Qué paradójico, ¿verdad? Adán estaba en un lugar perfecto, el paraíso, y fue vencido.
Jesús estuvo en un lugar como el desierto. ¿Qué hay en el desierto? El desierto es una cosa inhóspita. Pues ahí venció el segundo Adán. O sea, Jesucristo, el segundo Adán, venció en el desierto lo que Adán no pudo en el paraíso. ¡Wow! ¿Y qué nos enseña esto, mis hermanos, de paso? Que no es por las circunstancias que tenemos o no victoria, sino utilizando las armas de Dios, como el mismo Jesús, de hecho, lo hizo en el desierto para contrarrestar las tentaciones de Satanás. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está, usando la espada del Espíritu. Hermano, esto es importante. De aquí desprendemos una enseñanza. No son nuestras circunstancias las que van a determinar o no nuestra victoria. No, hermanos. Es el uso que le damos a las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. El primer Adán no venció estando en el paraíso. Tenía buenas circunstancias. El segundo Adán venció estando en el desierto. No tenía circunstancias favorables y venció. Entonces, hermano, esto no tiene que ver con que, mira, lo que pasa es que en el barrio donde vivo, en el lugar donde vivo, lo que pasa es que mi tentación es dura, más fuerte que la del varón. No, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así que lo primero que hace Santiago es dar una prohibición con un absoluto claro. Deténgase todo aquel que esté cuestionando la reputación de Dios, diciendo que Dios es autor de pecado o que Él incita al mal. Eso no es así, dice Santiago de manera rotunda. Ahora bien, lo segundo que hace Santiago es darnos una explicación de qué es lo que realmente sucede, mis hermanos, y préstenle la debida atención a nuestro segundo punto. Ya él dio primero una prohibición. Que nadie diga que cuando es tentado de parte de Dios. Que a nadie se le ocurra. Número 2, una explicación. Después de la pasa a explicarnos qué es lo que ocurre, hermano. ¿Cuál es la dinámica que se da en medio de todo esto? Atención al texto. Ya lo tenemos en pantalla. Dice, ok, Santiago, ¿qué es lo que pasa entonces? Sino, verso 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, fíjense el proceso, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Y esa parte la explicaré ahorita, pero mientras tanto nos quedamos en el verso 14. ¿Cuál es la dinámica que se da en medio de este proceso? Santiago lo explica ahora cuál es la fuente del problema. Que hay la verdadera razón del problema. Hermanos, el problema viene de adentro. De nuestra naturaleza caída, depravada y perversa. Ok, note, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia aquí significa un deseo intenso de hacer lo malo. Observen, mis amados hermanos, que el tema de Santiago aquí, al hablar de tentación, no es el diablo. ¿Lo notaron? Repito, es bueno notar que el tema de Santiago aquí, al abordar el tema de la tentación, no es el diablo. Digo esto, mis hermanos, y lo aclaro porque lo primero que llega a la mente cuando hablamos de tentación es el diablo, ¿o no? Claro que sí. Pero el tema de Santiago aquí no es el diablo en este pasaje. Eso es interesante. Él está hablando del proceso de tentación, pero está pensando en nosotros. Está pensando en nuestro corazón. Él no quiere bajo ningún concepto que tú y yo nos quedemos pensando que la culpa es del otro en el asunto. Ese es el punto.
Él quiere hacernos ver a nosotros que la responsabilidad es nuestra. Esa es la parte que Santiago está trabajando ahí. Y aclaro, mis hermanos, no es que el diablo no tenga participación, porque él es el tentador y eso tiene su lugar y su contexto, claro que sí. Pero aquí, sin embargo, lo que Santiago quiere hacer es hablar de nosotros. Es decir, el gran protagonista aquí es la facultad de nuestros deseos, los deseos, lo que queremos. Ese es el gran protagonista aquí. Hermano, y este punto es clave si nosotros queremos tener victoria en el área de la tentación. ¿Por qué es clave, mis hermanos? Porque definitivamente nosotros somos vulnerables dentro de nosotros. El área de nuestros deseos es el área de nuestra vulnerabilidad. Y uno de los errores más comunes que cometen muchos creyentes es que no vigilan de cerca las motivaciones de su corazón, sus deseos. Hermano, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que tenemos dentro, lo que anhelamos, lo que deseamos en el fondo, debemos vigilarlo bien de cerca y conocernos a nosotros mismos. Somos vulnerables dentro de nosotros. El área de nuestros deseos es el área de nuestra vulnerabilidad. Pregunta, ¿tú quieres tener victoria sobre la tentación, sobre tu tentación? ¿Quieres tener victoria? Tú debes tomar en cuenta y examinar bien de cerca el área de tus deseos. Por ejemplo, las cosas que tú quieres y anhelas, claro, no tienen que ser objetos necesariamente, pero puede ser gloria, renombre, posición, placer, sexo, obtener cosas, etcétera. Todo eso puede ser objeto de nuestros deseos, pero eso es interno, nadie lo ve. Entonces, el texto en esta noche no me está hablando de un pecado específico en particular. No, no pensemos en pecados sexuales únicamente por el hecho de ver aquí que se habla de concupiscencia. No, hermanos, no sencillamente eso, porque Santiago está hablando en sentido general. Todo pecado brota, ¿sabe de dónde? De la fuente de nuestros deseos. Ese es el área de ataque del pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a caer. El área de ataque del pecado es precisamente el área de nuestros deseos internos. Entonces, Santiago no deja de reconocer que existen tentaciones externas que nos afectan, pero su tema principal aquí es la tentación interna, lo que ocurre dentro de nosotros en el proceso de la tentación. Ese es el punto de Santiago. Entonces, si tú y yo no enfocamos, mi hermano, si no enfocamos este asunto desde ese punto de vista, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a caer en el mismo error de los fariseos. ¿Cuál era el error de los fariseos? Que ellos llegaron a pensar que pecado es solamente la comisión de actos externos. Por ejemplo, los fariseos decían, bueno, si yo no me he acostado con esa mujer ajena, yo estoy libre de adulterio, yo no he pecado, porque yo no me he acostado con esa mujer, no he cometido el acto físico. ¿Y qué dijo Jesús? No, Jesús se fue allá al espíritu que estaba detrás de la letra de la ley. Ellos se quedaban en la letra de la ley, pero Jesús veía el espíritu detrás de la letra. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 5:28? Dice Cristo, no, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón, en su corazón, que es la mente, están conectados. Y la palabra codiciar que usa aquí es desear internamente. Hermanos, yo espero que me vayan siguiendo en esto. Este punto es importante para que aprendamos a examinarnos adecuadamente. Entonces, hay deseos que sin haber cometido ningún acto externo se convierten en pecaminosos. ¿Lo sabía eso? Deseos que aún sin cometer un acto externo que se vea, que sea palpable a los demás, hermanos, se pueden convertir en pecaminosos. Claro que sí.
Ahora, ¿cuál es la pregunta que debemos hacer en este punto? La pregunta es, ¿cuándo es, pastor, que el deseo se convierte en algo pecaminoso? ¿Cuándo? Buena pregunta. Alguien escribió algo que me aprendí hace muchos años y nunca se me ha olvidado, que lo pecaminoso de nuestros deseos no está en que lo deseemos, sino en que lo deseemos demasiado. Ahí está el punto. Y pueden ser cosas lícitas, pero hermanos, hay deseos lícitos que pueden convertirse en idolatría. Claro que sí. Por eso ese autor decía que la pecaminosidad o lo pecaminoso en nuestros deseos no está en desearlo, sino en desearlo demasiado. Óyeme, inmediatamente tú deseaste algo más que a Dios, tú estás mal. Tú estás mal. Un deseo puede estar depositado en algo lícito. Sin embargo, aún así puede convertirse en pecaminoso de acuerdo a su intensidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado cuando nuestros deseos se tornan intensos. Y cada uno que está en este Zoom sabe cuáles son los ídolos que lo tientan en su corazón. Yo creo que examinaos a vosotros mismos, como dice Pablo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con la intensidad de nuestros deseos, porque esa intensidad nos puede llevar hacia el pecado. Y cuando se cruza el límite de la intensidad de ese deseo, ahí es donde se hace difícil dar marcha atrás. Hay que tener cuidado. Así que entendamos esto, el pecado viene de adentro. El pecado viene de adentro. Sí, es verdad, el diablo tiene algo que ver. Las circunstancias pueden tener algo que ver, es cierto, porque pueden inflamar nuestras pasiones, las circunstancias, ¿verdad? Y la tentación. Pero nada ni nadie, óigame bien, nada ni nadie coloca algo dentro de nosotros. Nada ni nadie coloca algo dentro de ti. Lo único que hace esa persona o esa circunstancia es sacar lo que ya estaba dentro de ti. ¿Me están entendiendo, hermanos? Espero que sí. Eso es todo. Esas circunstancias o esa tentación lo que está haciendo es sacando lo que ya está dentro de ti. Dice Cristo, y cito aquí Marcos 7, 21 y 22, porque lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre, no lo que entra, lo que sale del hombre. Es lo que ya está dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Eso es lo que nos contamina. La tentación apela a lo que ya está dentro de nosotros. Entonces, viene esa tentación de decir eso que no debemos o que no debimos decir, pero tenemos el deseo intenso de decir, y ese chisme como que no lo aguanto, porque como dice Proverbio, sabroso es al hombre el pan de mentira. Y ay, lo dije. Pero tú sabes por qué lo dijiste. ¿Por qué lo dijiste? Porque tú tenías un deseo intenso de decirlo y no te aguantaste. No pudiste controlar la lengua. En el capítulo 3 Santiago va a hablarnos de eso, del control de la lengua. Ahí vamos a cortar mucha tela. Pero tenemos que ejercer, hermanos, dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Controlar nuestras pasiones. Una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos va a glorificar a nosotros? ¿Por qué Dios va a glorificar este cuerpo, hermano? ¿Por qué? Porque no somos todo lo que debemos ser realmente. Es más, yo creo, hermanos, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos daremos cuenta cuánto teníamos que trabajar con nosotros mismos. De verdad. Pero nos añoramos, nos añoñamos, nos defendemos demasiado porque eso es parte de nuestra naturaleza.
nuestra naturaleza caída y entonces nosotros somos culpables por eso. Admitimos nuestra propia culpa y vamos a progresar espiritualmente, entonces, siempre y cuando admitamos que hemos fallado. Más adelante Santiago nos va a hablar un poco más de eso en el capítulo 4 también, de dónde vienen las guerras y los pleitos que vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, pasiones fuera de control, pero llegaremos ahí. ¿Cuál es la idea, hermanos, en todo esto aquí? Que todos tenemos concupiscencias y apetitos que nos incitan a pecar. Todos. Primera de Pedro 2:11 dice, hermanos míos, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ese es un lenguaje violento. Los deseos carnales batallan contra el alma. Es una lucha, abrazo partido contra nuestro pecado, contra nuestras pasiones, contra nuestros apetitos pecaminosos. Y por eso el mismo Jesús usa un lenguaje violento cuando dice, córtatela la mano, sácatelo, el ojo. Es que el pecado no es gentil cuando viene a nosotros y nosotros no podemos ser gentil con él. Tenemos que mocharlo, como decimos aquí. Córtalo, sácalo, abstente. ¿Se dan cuenta, hermano? Concupiscencia. Esa es la verdadera guerra que se libra. Dice en Gálatas 5:16 el apóstol Pablo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren la lucha aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nuestros deseos, dice el texto, son atraídos y seducidos, dice Santiago. Es como el pez, a mí me gusta usar la ilustración del pez. Ustedes saben que a veces hay peces que se desvían del camino por una bella carnada que atrapa su atención, el pez. Podíamos estar tranquilos, desinteresados, sosegados en nuestros deseos, pero de repente algo llama nuestra atención, nos atrae. En un momento no estábamos en eso, al siguiente estamos involucrados. De repente, cuando un pez joven, el hermano Anselmo es pescador, debe saber de eso, Anselmo. Cuando un pez joven es atrapado en el anzuelo, nosotros estamos frente a uno que no tuvo una vida de larga resistencia a la tentación al ir detrás de la carnada. Cuando un pez viejo es atrapado, estamos frente a uno que por mucho tiempo, evadió la tentación a comer los apetitosos bocados que tenía un anzuelo detrás. Por eso duró tanto. Pero ¿qué ocurrió? Que vino el día cuando la oferta era demasiado buena como para rechazarla. Fue atraído. Hoy día hay muchos tipos de carnadas para todo tipo de peces. Algunos simulan casi a la perfección el movimiento de insectos y pequeños peces también. Ocurrió un día que ese zorro del mar, ¿qué pasó con ese zorro del mar? Quedó atrapado por el movimiento de la carnada. Avanzaba a la velocidad precisa. Estaba en la profundidad adecuada. El reflejo del sol no podía ser mejor. ¿Y qué pasó? Fue atraído. Comenzó entonces a seguir la carnada. Salió hasta de su cueva. Comenzó a seguir la carnada. Estaba siendo seducido. Era el mejor bocado. Abrió su boca y engulló la carnada. Con todo y anzuelo. ¿Y qué pasó? Sucumbió ese viejo zorro del mar y quedó atrapado. Oh, hermanos, si solo se quedara en atracción, pero entra en juego la seducción aquí. No se queda en atracción. Hemos escuchado tantas advertencias a lo largo de nuestra vida cristiana, en la iglesia cuando la palabra es expuesta. Podemos ser hasta cuidadosos
Pero cuando la seducción hace su papel con éxito, ¿sabe qué? El hombre echa la sensatez a un lado y las precauciones y muerde. Y cuando muerde, por un pequeño descuido, hermano, así ocurrió con Adán y Eva, así ocurrió con Sansón, así ocurrió con el gran David que se paseaba en su palacio. Se permitió un tiempo de ocio el gran David y fue seducido, como dice el libro de Proverbios, por una mujer a un bocado de pan, y la mujer cazó la preciosa alma del varón. Así pasó con Demas, de quien dice Pablo, pero Demas me ha desamparado amando este mundo. Descuido. Y era colaborador del ministerio de Pablo, mano derecha. Y por un descuido cayó Demas, cayó David, cayó Sansón, que lo que la fuerza de 1000 hombres no pudo lograr fue logrado por la falda de una sola mujer. El gran campeón venció a 1000 hombres él solo. Pero la falda de una mujer fue suficiente. ¿Para qué? Para vencer al campeón. Hermanos, tenemos que vigilar de cerca la concupiscencia. Eva fue engañada. Adán fue engañado. Se pasa la imagen de la mujer adúltera que leemos en Proverbios. La voluntad del varón se rinde ante las ofertas. Cuando la voluntad se rinde, el deseo se torna pecaminoso. Ya cuando la voluntad se rindió, ya. Atención los jóvenes que me están mirando en este momento. Los pecados sexuales son destructivos. Cuando pecamos es como cuando el hombre se entrega en los brazos de la mujer extraña y se hace uno con esa mujer, enemiga de Dios. Eso es lo que hacemos con el pecado cuando sucumbimos a la tentación. De cualquier tipo de pecado estoy hablando, ¿eh? Cuando la voluntad sigue tras la guía del deseo desordenado, es porque ésta ya ha sido seducida, hermanos. No decimos que la pasión es lo mismo que cometer el acto externo de adulterio, no. El cristiano batalla, el cristiano lucha, pero una cosa es luchar, otra cosa es sucumbir y ser vencido en medio de la lucha. Son dos cosas diferentes. El cristiano lucha, abrazo partido contra su propio pecado, pero de ahí a entregarse, a ceder a la tentación, es otra cosa. No es pecado la tentación. El pecado está en ceder a ella. La tentación, entonces, no viene de Dios. Esta tiene su comienzo en nuestros propios corazones. Somos atraídos, dice Santiago en esta noche, somos seducidos, somos responsables, los únicos responsables. Tengamos cuidado con nuestros deseos, el objeto de nuestros deseos, el objeto de nuestros deseos, por qué queremos lo que queremos, la intensidad de nuestros deseos. Dice que nuestros deseos después conciben el pecado y lo dan a luz. O sea, hermano, el pecado no es estéril, tiene cría propia. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Esa aclaración la veremos más tarde, pero estamos todavía aquí en esta parte. Fíjense que como dice el Salmo 7:14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esa es la idea que Santiago plasma aquí. O sea, llega el momento cuando deja de ser un embarazo ya. Ya el proceso continúa su curso, ¿no? Si no detenemos los deseos desordenados y mundanos, hermanos, ojo con esto, el embrión llegará a su madurez. Y ahí sí es peligroso. Ustedes ven así como los bebés no nacen de la noche a la mañana. Hermano, los pecados no surgen del vacío, no, tienen mucho que ver con los deseos y las pasiones turbulentas de nuestros corazones, eso que se da a lo interno de nosotros mismos. O sea, debemos romper el ciclo a tiempo, romperlo. Es más, debemos abortar el pecado, sometiéndonos a Jesucristo. Esa es la idea, abortar ese pecado que se está gestando ahí. Recordar el punto, ¿verdad? Que Santiago está demostrando que Dios no tiene que ver con la seducción al mal. Por eso está escribiendo
describiendo el proceso, más bien, él lo describe. O sea, el pecado es concebido en nuestros deseos. ¿Eh? Eso que nuestros deseos dan a luz no puede venir de Dios bajo ningún concepto. Santiago no tiene en mente un pecado específico aquí, ¿ok? Así que el pecado, y este cuadro es fuerte, y el pecado siendo consumado, véanlo ahí en pantalla, la última parte del versículo 15, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miren, wow, esa palabra es fuerte. Yo creo que el uso de esta palabra tiene la intención de levantar temor y horror en nuestros corazones. Yo creo que esa es la intención. La muerte. Gente que le teme a la muerte. El ciclo continúa, se completan 3 generaciones. Fíjense, el padre es el deseo pecaminoso, el hijo es el pecado y la nieta es la muerte. Muerte espiritual, deterioro espiritual es la idea. Muerte eterna, dependiendo del caso. Separación eterna de la presencia de Dios si muere en pecado. Para muchos el problema resultante es esclavitud del pecado, desgraciadamente, adicción al pecado, ya no se pueden zafar, se crean hábitos que determinan el carácter de las personas. Hermano, ¿quién fue que nos hizo con pasiones y deseos? Esa pregunta es importante. ¿Puede alguno razonar en esta noche? ¿Y quién fue, pastor, que nos hizo con pasiones y deseos? ¿Acaso no fue Dios? Y entonces, la intención de mucha gente cuando hace ese tipo de preguntas es como buscar de esa manera echarle la culpa. Pero fue el mismo Dios que nos hizo con deseos y pasiones. Sí, es verdad. Dios nos hizo con pasiones y deseos, pero ojo, para mantenerlos bajo el control en la práctica del dominio propio. Que nos dice que si un objeto ha sido prohibido por Dios o si la intensidad del deseo es desmedida, entonces debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Ok. Si estamos en medio de la tentación, por ejemplo, abortemos el pecado, hermano, abortémoslo rápido. Óyeme, no des a luz el pecado, detén el proceso ahí mismo. Deténlo, suplica la ayuda del Espíritu Santo. El mismo que fortaleció a Jesús, el Hijo de Dios, allí en el desierto. Si has caído, entonces asume tu responsabilidad y confiesa tu pecado al Señor. Cuídate de echar ni siquiera el menor asomo de culpa a Dios. Voy a terminar con la aclaración. En estos minutitos que me quedan, una aclaración hace Santiago. Ya vimos de dónde viene el problema, hermanos. ¿Dónde es que se gesta el asunto? En nosotros mismos, nuestra concupiscencia. El problema somos nosotros. No busquemos, digamos, la explicación en las circunstancias o en el otro. Fue ella, fue él. Ah, mis circunstancias. No, usted. Somos responsables. Vamos a la aclaración. Versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no se equivoquen. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se dan cuenta? No erréis, dice Santiago. Habiendo visto la prohibición, entonces, habiendo visto la explicación, ahora él pasa a la aclaración. Ese no erréis es no se equivoquen. O sea, él le está uniendo, Santiago une lo que dijo negativamente con lo que va a decir ahora positivamente. Ahora él hace un contraste. Ahora dice Santiago, verso 17, no es Dios, no es de Dios que viene eso, porque de Dios solamente viene lo bueno, solo lo bueno. Aclaro, moralmente hablando, no significa que Dios no permite cosas desagradables. La puede permitir con un propósito, pero Él es soberano. Dios es la fuente de toda bondad, de todo lo bueno que llega a nuestras vidas. Es Dios el autor. Ni siquiera las adversidades de la vida, mis hermanos, deben hacernos dudar. Todo lo bueno viene de Dios. Todo.
Aún el hecho de que tú te hagas o hagas algo bueno, eso viene de Dios. El que tú hayas, por ejemplo, entrado hoy a este Zoom para ser edificado con esta palabra, hermano, eso vino de Dios. Eso vino de Dios. Todo lo bueno que tú haces viene de Dios. Lo malo que hacemos sale de nosotros, no de Dios. Lo bueno viene de Dios. Lo malo que hacemos sale de aquí, de nosotros, del corazón. Pero lo bueno viene de Dios. ¿Y con qué apoya Santiago el punto? Bueno, con la verdad de la inmutabilidad de Dios. Vean lo que dice el versículo 18 ahí mismo. Dice que Él es el Padre de las luces. Es una expresión usada únicamente aquí, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia ni del Nuevo Testamento. Así que es una expresión usada únicamente aquí. El creador de todos los cuerpos celestes es Dios. Sin embargo, aún esos cuerpos que son tan enormes a los ojos humanos se están moviendo. Eso es importante. Las constelaciones se están moviendo, o sea, sufren cambios y su luz incluso merma constantemente y nosotros lo podemos ver eso, ¿verdad? Pero Dios permanece firme e inmutable. En él, dice el texto, no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense, hay una historia para niños, escrita para niños, titulada El Rey que no tiene sombra. ¿Y quién es ese rey que no tiene sombra? Dios es el rey que no tiene sombra. Es Dios. Todos nosotros tenemos una sombra, pero Dios no tiene sombra. Él es luz, como dice Primera de Juan. Todo en él es perfecto, es bueno. Por lo tanto, hermanos, ¿qué puede descender de Dios que no sea bueno? Si Él en esencia es toda bondad. Es el punto que Santiago quiere hacer aquí, hermanos. Todo lo que viene de Dios es bueno. Si hay algún progreso espiritual en tu vida cristiana, si tú perseveras en bien hacer, si estás creciendo en la gracia, hermano, mi hermana, eso proviene de arriba. Eso proviene de Dios. Es toda, no algunas. Toda buena dádiva desciende de lo alto. ¿Hay algo bueno que tú has contemplado en el mundo, en la creación, en una familia, etcétera? Todo eso proviene de Dios. Así que no le atribuyas a Dios el pecado, las cosas que te incitan al mal, pero sí hay algo bueno que ver. Sí hay un ejemplo bueno. Mira a Dios allí. Mira la bondad de Dios. A los hijos que están aquí en este Zoom, denle gracias a Dios porque ustedes tienen padres cristianos, padres piadosos. Denle gracias a Dios por eso. Si ellos te abren las escrituras y te la leen y te han instruido desde pequeño, tú debes darle gracias a Dios por ellos, por tus padres. Esa es una bendición. Esa es una dádiva que viene de lo alto. Es una misericordia de Dios. Que tú tengas padres piadosos que te instruyan en el camino de Dios. Si hay algo bueno donde quiera que lo veamos, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él nos dio la salvación. Toda buena dádiva, incluyendo la salvación, eso viene de Dios. La pregunta es, si Dios hizo eso por nosotros, si Él nos hizo primicia de sus criaturas, como termina Santiago diciendo ahí, para salvación, hermanos, ¿lo va a deshacer tentándonos al pecado? Imposible. Dios no va a deshacer lo que ya Él hizo. Si Dios decidió por su buena voluntad no dejarnos perecer en nuestros pecados, hermanos, por el mismo pecado nos arruinará. Imposible, dice Santiago. Eso ni se lo imaginen. Dios no está detrás del pecado, Dios está detrás de todo lo bueno. Debemos defender con uña y diente la reputación de Dios. Ese es el punto de Santiago en esta noche. Debemos defender la reputación de Dios. Así que, cuando seas tentado, por favor, nunca pienses que lo responsable son tus circunstancias
los demás, ni mucho menos se te ocurra echarle la culpa a Dios. Así que, hermanos, examinemos de cerca nuestros deseos, examinemos de cerca nuestro corazón, que es bien perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, que escudriñas la mente y el corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, con estas palabras, con este estudio, a poder tener una perspectiva clara de lo que sucede cuando somos probados, de lo que ocurre cuando somos tentados. Vamos a darle gracias a Dios antes de pasar al foro, si algunos tienen algunas preguntas o comentarios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por el estudio de hoy, Señor. Cuán claro es tu siervo Santiago, que fue inspirado por tu Santo Espíritu y que muchos siglos después estamos reunidos, Señor, de manera virtual, hablando de estas cosas. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Espero que cada vida que reciba estas cosas también a través del video, Señor, en un horario diferido, reciba tu bendición. Gracias te doy, Señor, por darme las fuerzas y la gracia para poder hablar de tu palabra. Es un privilegio inmerecido, Señor, pero te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.